Hola chicos, ¿cómo están? Aquí está la clase de protozoarios de la sangre y los tejidos. Bueno, vamos a ver en esta clase Leishmania. Si bien los protozoarios de la sangre y el tejido es bastante más amplio, también involucra a los flagelados, parásitos humanos de la sangre y los tejidos. Y dentro de los flagelados están Trypanosoma y Leishmania. Y en esta clase vamos a ver Leishmania. Aquí tenemos género Leishmania con todas las especies patógenas humanas. Hay dos bloques, agentes de leishmaniosis mucocutánea, que producen lesiones en piel y mucosa, y agentes de leishmaniosis visceral que producen lesiones internas, que son más graves. Y la otra parte, digamos que de los hemoflagelados son los tripanosomas. Trypanosoma cruzi, que es una enfermedad de Chagas, y Trypanosoma brucei, que es la enfermedad del sueño africana. Toxoplasma, vamos a ver más adelante, también es un parásito de la sangre y los tejidos. Bien, entonces vemos acá flagelados de la sangre y los tejidos. Comparten formas, tipo mastigote. La forma mastigote es una forma intracelular, obligada, digamos que, y que se divide dentro de las células. En el caso de Leishmania, son parásitos exclusivos de células del sistema macrofágico monocítico. En cambio, Trypanosoma puede parasitar distintos tipos de células, musculares, nerviosas, y ahí vienen las patologías producidas por Trypanosoma cruzi. Bueno, de cualquier manera, estos parásitos comparten ciertas formas. Entonces, la forma mastigote, como les había dicho, es una forma común a Leishmania y Trypanosoma, y es intracelular y es la forma en que se divide. La forma promastigote es la forma que aparece en los flebótomos en el caso de Leishmania. La forma epimastigote es la forma que es de reproducción en los triatominos, en los vectores de Trypanosoma cruzi, de mal de Chagas. Y la forma tripomastigote es la forma que aparece en sangre periférica móvil, que es la forma infectiva para las vinchucas. Para clasificar a estas formas básicas, ten en cuenta la presencia o no de flagelos, ¿verdad? Presencia o no. Entonces, A mastigote es ausencia de flagelo, y las tres siguientes son con flagelo. Pro primero, digamos que el cinetoplasto, que es lo que se ve acá, está en la parte anterior del parásito. El parásito se mueve hacia arriba. En la forma epimastigote, el cinetoplasto está pegadito al núcleo, pero siempre anterior. Sale por el costado y tiene una membrana ondulante corta, de manera que le retuerce un poquito acá al parásito, y esta parte posterior es rígida. En la forma tripomastigote tiene un cinetoplasto bien en la parte, en la parte posterior, perdón, y sale hacia el costado, así como en la epimastigote, y recorre la membrana ondulante todo el largo del parásito, de manera que forma como un tirabuzón. De ahí viene el nombre de tripanosoma, tripanon taladro, soma cuerpo. Género Leishmania, entonces son agentes de leishmaniosis, como ya adelante tienen dos bloques clínicos distintos: tegumentar o cutáneo mucosa, y la forma. Las leishmaniosis son en conjunto unas enfermedades desatendidas, de las más desatendidas. Y si nos fijamos en este cartelito de la Organización Mundial de la Salud, vemos que para América tenemos una serie de patologías de color anaranjado. El anaranjado significa que son eliminables. Ahí tenemos oncocercosis, esquistosomiasis, filariosis linfática, lepra y enfermedad de Chagas y tracoma. Digamos que estas se avanzaron bastante en las campañas de control y eliminación, y actualmente estamos teniendo cada vez menos, por fortuna. Color verde tenemos a los geohelmintos, la geohelmintiosis, que también es una enfermedad desatendida, pero que se avanzó también bastante en estos últimos 10 años en una campaña mundial que América participa y Paraguay también, de eliminación de Ascaris lumbricoides y de todos los geohelmintos detrás. Y en color amarillo tenemos las que son
todavía no controlables, que están en expansión y que no se saben cuáles podrían ser las medidas para poder controlar. Ahí le tenemos a leishmania, leishmaniosis, hidatidosis y fasciolosis. Las leishmaniosis son enfermedades parasitarias del género Leishmania, que son un conjunto de enfermedades, vamos a ver más adelante, que sí hay patologías bastante dispares para los parásitos de este género. En América son zoonóticas y en el mundo hay partes como en Siria y en la India, Nepal y Bangladesh que son antroponóticas. Son de transmisión vectorial casi exclusivamente, por decir así, casi en la totalidad, y sí se pueden transmitir de otras formas, por vía parenteral y de la madre al hijo. Son formas anecdóticas realmente. Está considerada como una enfermedad de categoría 1, es decir, que no se saben todavía las medidas de control y sigue expandiéndose. Los datos a nivel mundial, no es una enfermedad de pocos países, hay en casi 100 países, 13 de los cuales son los más pobres. Están afectadas en riesgo más de 350 millones de personas y se cree que hay unos 12 millones de personas que padecen distintas patologías de leishmaniasis. Siempre está asociada a la pobreza. Fíjense que en la India cerca del 90% de las personas que tienen leishmaniasis visceral pues tienen un ingreso diario de menos de $2. Eso es pobreza extrema. A pesar del subregistro enorme, se asume de que hay alrededor de 1,5 a 2 millones de personas afectadas por año, de las cuales 500.000, o sea, medio millón de personas son por leishmaniosis visceral, que es la forma más grave. Los que más contribuyen son Bangladesh, Brasil, Etiopía, India, Nepal y Sudán. Leishmania es una enfermedad oportunista y actualmente con la coinfección con el VIH pues ha aumentado bastante su prevalencia. No obstante, ha crecido. Fíjense que en Brasil originalmente tenían una poca cantidad, actualmente están con una cantidad razonable. En Paraguay también teníamos pocos casos, no se detectaban, y hoy en día tenemos cifras similares a Brasil, alrededor del 10%. Etiopía tiene más y está alrededor del 34%. Esta sería la distribución geográfica de leishmaniasis, de la leishmaniasis visceral en América y de la leishmaniasis mucocutánea. Perdón, la visceral está aquí y acá está la mucocutánea. La mucocutánea está relacionada con la selva. Es de transmisión selvática y son una serie de especies de leishmania que son transmitidas en ambientes silvestres con reservorios zoonóticos silvestres y también con vectores silvestres. En cambio, la leishmaniosis visceral corresponde a Leishmania infantum, que es un parásito importado de América, no originario de América, que fue traído por los españoles o portugueses, los europeos básicamente, y encontró un vector que es Lutzomia longipalpis, que tiene características urbanas y que se adecuó, digamos que la transmisión es bastante efectiva y está en casi todos los países de América. Aquí tenemos a Brasil, que es uno de los que tiene más casos, también Paraguay, Argentina y países de toda Sudamérica. En cuanto a la epidemiología de la leishmaniasis visceral, en América y en Paraguay, por supuesto, es una zoonosis. Es decir, hay una epizootia en los animales, una enfermedad en los animales, y mientras el ser humano no entra en ese ambiente de contagio animal, pues no se contagia. Entonces, para que haya una aparición de casos humanos, pues tiene que el ser humano susceptible introducirse dentro del ambiente o el ciclo de transmisión de la leishmaniosis, donde hay vectores y reservorios en cada. El ciclo biológico de Leishmania comprende, como ya adelantamos un poquito, formas promastigotes dentro del vector, que son flebotomíneos, que son muy parecidos a los mosquitos, son dípteros, y después vamos a hablar un poquito más adelante sobre las características de los flebotomíneos, y que
al picar contagian las formas promastigotes metacíclicas que se caen, digamos que o se quedan atrapadas en el tejido, en la dermis, y los macrófagos pues fagocitan a los parásitos que caen ahí en la piel. Y estas son las células que albergan al parásito. Digamos que ahí falla el organismo porque los macrófagos, las células macrofágicas, son el ambiente ideal para el desarrollo de los amastigotes. Se reproduce por fisión binaria y así se va diseminando por todo el organismo y enferma a las personas. Bueno, de cualquier manera, digamos que el parásito también sale de las células y son captadas por los flebótomos al picar de vuelta al flebótomo, y estas pasan al intestino medio, sería como el estómago de los insectos, y se transforman en formas promastigotes. Y al final del ciclo, de vuelta, hacen como una migración por todo el intestino medio, se van hasta el píloro, que es un estrechamiento del intestino medio, es como un saco el intestino medio, y digamos que migran, van hasta ahí y después vuelven hacia la prosbóside, eh, y caen de vuelta, dañando la válvula que evita la regurgitación del contenido del intestino medio. El parásito daña y entonces caen de vuelta al siguiente hospedador una vez que... Sería acá, entonces en imagen acá tenemos un macrófago lleno de amastigotes, y acá tenemos a los promastigotes, ambos teñidos con colorante quinza, de manera de simbolizar un poquito el... Dentro de la familia Trypanosomatidae, Leishmania, entonces es el género que estamos viendo. Pero aparte de Leishmania, hay varios géneros que comparten Leishmania como parientes dentro de la familia Trypanosomatidae. Bueno, entonces aquí tenemos Trypanosoma, que vamos a ver en la siguiente clase. Pero también hay una serie de otros flagelados, algunos parásitos de animales como Endotrypanum o Sauroleishmania, y otros parásitos de fitomonas, como de plantas, herpetomonas, de insectos. Se cree que familia Trypanosomatidae son originalmente parásitos de insectos. Ancestralmente, hace unos 200 millones de años, así empezaron. Bueno, la clasificación de Leishmania ha sufrido una modificación hace un tiempo ya, ¿verdad? Con la creación de dos subgéneros, subgénero Leishmania y subgénero Diania. Lo que anteriormente y hasta ahora se considera dentro del complejo brasiliensis agentes de leishmaniosis cutáneo mucosa, pues son los que actualmente pertenecen al subgénero Diania. Y los que pertenecían al complejo mexicano, úlcera de Chiclero, al botón de oriente, que sería Leishmania trópica y otras Leishmania, y a Leishmania donovani, agente de leishmaniosis visceral o calazar, pertenecen actualmente al subgénero. Este es un árbol de diferencias de pares de base, hecho ya hace un tiempo, 1993, hace tiempo ya, pero que apoya esa división en subgéneros, como ustedes se podrán ver, en dos ramas. En la rama de la izquierda sería la del subgénero Diania, y la de la derecha del subgénero Leishmania. Aquí tenemos al complejo Donovani, al complejo Trópica y al complejo mexicano. Aquí entonces esto es anteriormente era el complejo brasiliensis, es actualmente el subgénero Diania. Los agentes, aquí le tenemos a Leishmania, mastigote dentro de macrófagos. Estos son trabajos que hicimos nosotros, tipificando conjuntamente con el London School, con Michael Miles. Esto es un cimodema que caracteriza a el Leishmania infantum, anteriormente llamado Leishmania chagasi. Hoy en día cambió un poquito el nombre, es Leishmania infantum. Y estos son los cimodemas de Leishmania brasiliensis, que tipifican entonces a las dos únicas especies reconocidas en Paraguay, que son Leishmania infantum, agente de calazar, leishmaniasis visceral, y Leishmania brasiliensis, agente de leishmaniasis brutal. Esta sería la distribución de ambas enfermedades básicas.
Leishmania infantum, agente leishmaniasis visceral, en zonas urbanas, en color verde, y Leishmania brasiliensis, agente de leishmaniasis mucocutánea, en rosado, en zonas donde aún hay. La epidemiología de leishmaniasis visceral, desde el año 2000 que empezamos a diagnosticar en forma sostenida los casos de leishmaniasis visceral, digamos que se incorporó el concepto del diagnóstico al sistema de salud, pues se empezó a aumentar la cantidad de casos registrados y estos van creciendo en una progresión lineal. Aquí está la ecuación de la recta y suben, suben. En la medida que se buscan los casos, pues se va a encontrar más. Esta es la casuística por departamento. Los que están en rojo son los que tienen una tasa un poco más elevada, Asunción 1,2 por 100.000 habitantes, Cordillera 3,9, casi 4 por 100.000 habitantes, Central 3 por 100.000 habitantes y Paraguarí 2,5 por 100.000 habitantes. El resto están anaranjados y en azul algunos casos esporádicos. La gran mayoría de todos los casos entonces están en Central y Asunción. Aquí tenemos por distrito de Central. Fíjense que hay algunos distritos que tienen una cantidad bastante elevada, casi cercano a 10 casos por 100.000 habitantes. Es una representación geográfica, cada punto un caso. Fíjense cómo es la distribución de los casos en el Paraguay. Aquí por distrito, entonces, en el área que sería como entre los 20 y 30 kilómetros de la capital, pues el área donde hay mayor cantidad registrada. Sumado todos los distritos y departamentos, vemos que casi el 90% más o menos de todos los casos están en Paraguarí, Cordillera, Asunción y Central. El resto se distribuye en Itapúa, Villarrica, Caguazú y otros demás. Por franja etaria, pues afecta principalmente a los niños y es alrededor de los 2/3 de los casos, eso en promedio. A nivel de diferencia sexual, pues en los niños y en los adultos mayores no hay diferencia, no hay una preferencia sexual. Sí en los adultos, ¿no? Entonces, los adultos hay una mayor proporción de varones. Esta es la mortalidad de Leishmania. Aquí tenemos la curva de mortalidad, de letalidad, ¿verdad? Que en un comienzo llegó hasta valores superiores al 20%. Hoy en día está entre 5 y 10% de todos los casos fallecen. Y en los reservorios de la leishmaniasis visceral americana en Paraguay, en toda América también, son los perros. Los perros son los animales que mantienen la enfermedad en el medio ambiente. Probablemente también haya animales silvestres como zorros, comadrejas y roedores que tengan una conexión selvática o peridomiciliar dentro del ciclo de transmisión de Leishmania infantum en América. Pero el perro es un animal muy susceptible y mantiene, ¿verdad? Es el que tiene el parásito en el ambiente y de ahí el flebótomo accede para poder transmitir a otros perros y a las personas. El perro es susceptible y además de padecer una leishmaniosis visceral, así como vemos aquí, donde hay una afectación sistémica con hepatosplenomegalia, fiebre, decaimiento, desnutrición, anemia severa, leucopenia, plaquetopenia, vamos a ver más adelante, también tiene afectaciones de piel. Es decir, el perro desafortunadamente tiene una característica que es tener lesiones donde hay muchísimos parásitos, incluso en la piel sana, de manera que es fácilmente accesible al flebótomo. El flebótomo tiene una forma particular de picar. Adelanto un chiqui, no es como los mosquitos verdaderos que tienen como una hipodérmica que buscan los capilares sanguíneos, de ahí directamente chupan la sangre. El flebótomo no, el flebótomo muerde, 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 tiene una mandíbula muy poderosa, de chiquito es cierto, pero lesiona la piel, produce un daño capilar y eso sangra y tiene un anticoagulante que es el Maxadilan y
Una vez que está formado el pequeño charquito de sangre, pues ahí chupa. Entonces la interacción con el tejido, por la forma de picar del flebótomo, consigue los parásitos que están. Este es un trabajo ya antiguo que hicimos también con los chicos de la cátedra, de la prevalencia de perros en el departamento central y Asunción. Fíjense que la proporción de perros es el 31%. Es un trabajo que hicimos con georreferenciamiento en Asunción, de los datos que teníamos de veterinaria más encuestas cero epidemiológicas en perros, donde cada punto es un perro y fíjense que prácticamente toda Asunción tiene. Si bien esta área donde hay más perros es el área de mayor poder adquisitivo, es decir, si bien para el ser humano la leishmaniasis visceral discrimina las clases sociales, para los perros no. Entonces en las zonas de barrio Villa. Los vectores son flebótomos, en América son del género Lutzomyia, y al igual o muy parecidamente a los mosquitos, son dípteros, están muy emparentados, tienen un estadio huevo, en lo que ponen las hembras, ahí salen larvas, que son 4 estadios larvarios, en el caso de los flebótomos son larvas terrestres, y de la larva 4 pues se forma la crisálida o pupa, que permanece quiescente, no se alimenta, y es la forma de resistencia para las situaciones adversas de falta de agua o frío o mucho calor, ¿verdad? Queda en la tierra y posteriormente, después de evolucionar, sale la forma adulta o imago. Macho y hembra, lo primero que hacen es copular. La hembra tiene una espermateca que guarda los espermatozoides y no necesita tener más relaciones con el macho. Los flebótomos viven, perdón, poco tiempo, muy similar a los mosquitos, alrededor de unos 30 días. Y las hembras son las únicas que pican de manera de madurar los huevos. En ese sentido se parecen mucho a los mosquitos. No es que se alimentan de sangre, sino que los flebótomos hembras pues buscan la sangre para que haya una maduración de los huevos. Una vez que se maduran, ponen los huevos y así buscan de nuevo una víctima. Y ese ciclo de 2 a 4 días, dependiendo de la especie de flebótomo, la temperatura y otros factores ambientales, se llama ciclo gono. Tenemos a Lutzomia longipalpis, vector de Leishmania infantum en América, está chupando. Fíjense acá los pelos, se nota que es pequeño, tiene 2 milímetros más o menos. Aquí tenemos el bótomo, los huevos, las larvas, la pupa y acá saliendo de la el eh, flebótomo. Los flebótomos les encanta vivir en donde hay un corral, ¿verdad? Entonces es un lugar típico de Paraguay, por supuesto, donde hay montones de flebótomos. ¿Por qué? Porque hay tierra, materia orgánica, putrefacción, que es lo que le gusta a las larvas, y para los adultos, para las hembras, hay sangre, en abundancia. Entonces, no importa qué animal sea, ¿verdad? Gallina, pato, cerdo, el ser humano también. Aquí tenemos el corral del ser humano, está bien pegado a la casa sería el corral humano, y por supuesto perros y otros animales pues, que sirven de alimento, fuente de sangre para las hembras para madurar los huevos. Esta es una trampa CDC, la cual se capturan los flebótomos que son atraídos por la luz, tiene un pequeño ventiladorcito acá, se colocan cerca de los gallineros. Eso funciona toda la noche, tiene unas pilas que hacen que funcione el motorcito que tiene el ventilador, entonces el flebótomo viene, atraído por la luz y es empujado hacia esta malla de mosquitero que van acumulando acá los insectos y a la mañana se para eso y se mira microscopio. Y así como se ven los flebótomos al microscopio. Esto es un trabajo que habíamos hecho con algunos chicos de la cátedra. Esto es Lutzomia longipalpis, capturados de Lambaré. En esta captura habíamos encontrado una buena cantidad de Lutzomia longipalpis intradomiciliaria, es decir, el contagio se hace de la vivienda. También hicimos capturas en Ipané, San Lorenzo, Areguá, Paraguarí, Capiatá, y fíjense, el índice de infestación domiciliaria es bastante elevado para un día cualquiera del año.
También hicimos trabajos de seguimiento de capturas semanales y en promedio mensuales para ver cómo es el comportamiento estacional del flebótomo, que no le gusta las temperaturas bajas en invierno y tampoco le gusta mucho el calor fuerte del verano. La Leishmaniasis tegumentaria americana tiene una epidemiología radicalmente distinta, a pesar de que son parásitos similares. El Leishmani tiene algunas cosas muy en común y también son transmitidos por flebótomos. Es de entornos selváticos y debido a eso, probablemente por la destrucción de los entornos selváticos, ha disminuido enormemente en los últimos años y hoy en día, en el 2020, estamos con muy pocos casos nuevos de leishmaniosis. Ya casi no hay más bosques en Paraguay, pero entonces la, 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 el contagio, los reservorios y los vectores selváticos han desaparecido. Hasta el año 2010, más o menos, siempre se mantenía en Concepción, San Pedro, Alto Paraná y Canindeyú, los principales departamentos en donde había aún selva y se contagiaban. Las personas que estaban en riesgo, pues eran las personas que invadían terrenos selváticos, entonces toda la población. Y esto está descrito, eso sigue existiendo en zonas de Perú, de Brasil, sobre todo Colombia, Venezuela, de los nuevos asentamientos, los principales contagiados son los varones. En Paraguay, particularmente, tenemos como única especie agente de lesiones tegumentarias a la Leishmania brasiliensis. Y la proporción de casos de lesiones mucosas que se producen años después de la lesión cutánea inicial de Leishmania brasiliensis, Paraguay es uno de los que tiene mayor proporción. Fíjense, está alrededor entre casi el 40% y el 20%, digamos que un 30% promedio. La leishmaniosis tegumentaria, a diferencia de la visceral, que es prioritariamente eh, infantil, aquí es al revés, es prioritariamente adulta. Y la mucosa es la que va aumentando a medida que aumenta también la edad de la. Es un trabajo que hicimos con la Comunidad Europea para averiguar los reservorios selváticos de la España brasiliense. En Paraguay están los que están en verde, que son las especies de animales que encontramos con Leishmania brasiliense, Acodon, Didelphi, que es la comadreja, Oligorizomis, Orizomis y Calomis. Algunos también son reservorios de Hantavirus, vamos a ver más adelante. Los que están en blanco, pues son los descubiertos en todo el continente americano. También, por supuesto, otros países han descubierto estos roedores y animales similares a Paraguay. Respecto a los flebótomos, en ese mismo estudio se han categorizado a estas especies de vectores como vectores de Leishmania brasiliensis. Uno de los principales es Lutzomia intermedia, que es un vector bastante plástico que podría ser problemático ya que sobrevive en los sotobosques o en los bosques degradados muy cerca de las poblaciones y suele ser uno de los vectores principales cuando hay un brote, una mini epidemia de Leishmania. Los ambientes. Bueno, para la leishmaniasis visceral el ambiente es este: tierra, animales, pobreza. Aquí está todo, ¿no? El mango, la tierra, el reservorio, los animales, la pobreza, ¿no? Y por supuesto las personas susceptibles. En cambio, en la leishmaniasis visceral es, sí, en la leishmaniasis tegumentaria, perdón, el entorno es este, selvático. Las personas que entran a cultivar degradan el bosque y se ponen en contacto con zonas de contagio zoonótico de Leishmania. De todos niños, adultos que están en esas localidades, pues también está relacionado con actividades ilícitas como rollo de tráfico, narcotráfico, etcétera, ¿verdad? Bien, las características clínicas. Este es digamos que la tabla que publicó la Organización Mundial de Salud en el 2010, después de muchísimo tiempo volvió a sacar su manual de leishmaniasis. Entonces tenemos el viejo mundo y el nuevo mundo. Aquí, agentes viscerotrópicos de leishmaniasis
Tenemos solamente en América el Leishmania infantum, que lo tenemos en Paraguay, que producen el calazar o leishmaniasis visceral. Y en Paraguay tenemos el Leishmania brasiliensis, agente de leishmaniasis mucotrópica, lesiones cutáneo-mucosas. Estas son todas las especies que están en el resto de América, desde el sur de Estados Unidos hasta la Argentina, pues tienen una variedad bastante grande de especies. Esto es una clasificación patológica hecha por Marzocchi en Brasil, muy interesante. Tenemos entonces el bloque tegumentar y visceral. Dentro del tegumentar tenemos las formas cutáneas y las mucosas. Tenemos la única, múltiple diseminada y la recidua acústica, que son, vamos a ver más adelante, son formas distintas de lesiones cutáneas producidas por Leishmania brasiliensis. Y en la forma mucosa tenemos la tardía, la concomitante, la contigua, la primaria y la indeterminada, ¿verdad? Donde la mucosa tardía es la principal, que aparece años después de la lesión primaria. La leishmaniasis tegumentaria tiene una puerta de entrada que es la forma cutánea y hay una cura aparente, pero posteriormente el parásito va afectando la mucosa nasal y faríngea de manera de ir complicando al paciente y finalmente fallece después de mucho tiempo. En cambio, la visceral no tiene una puerta de entrada clara y lentamente, en forma insidiosa, va afectando a las personas, mejorando su salud en el correr del tiempo, en meses o en años, hasta que finalmente muere la persona. Como en todas las enfermedades, pues los casos más clásicos son los que se ven o se distinguen o se diagnostican más fácilmente. Menos, eh, los menos clásicos, con afecciones menos severas, pues cuesta más diagnosticar. Y hay una gran cantidad de personas con infección pero sin síntomas. La inmunidad celular es la que nos protege de Leishmania. Es un parásito intracelular y vive dentro de los macrófagos. Entonces, activando el macrófago, que es lo que ocurre acá al final con el estallido respiratorio, o sea, con los compuestos de nitrógeno reactivos y de oxígeno reactivos, pues ahí muere Leishmania. Y eso se hace a través de la inmunidad TH1 y con las interleuquinas, interferón gamma, interleuquina 2 que activan a los macrófagos y también llaman a las células asesinas. Lastimosamente el parásito, cuando la persona está inmunodeprimida y al comienzo de la enfermedad no regula todavía, digamos que una inmunidad protectiva, puede derivar hacia una inmunidad tipo TH2. Es decir, las personas que padecen calazar se enferman, van a morir porque van a desarrollar una inmunidad humoral TH2 con este patrón de interleuquinas, con una estimulación policlonal de linfocitos B que finalmente forman una enorme cantidad de anticuerpos que se manifiesta como una hipergamma globulinemia. Bien, la intrademos reacción de Montenegro, que es una prueba cutánea similar a la tuberculina, revela la presencia de inmunidad celular que es buena y protectiva frente a los parásitos del género de Leishmania. Entonces, es positiva en la alimentación cutánea y en la mucocutánea. Vamos a ver que en la mucocutánea, por más que fuertemente positiva, tenemos una muy buena inmunidad celular. Eso complica la patología porque el parásito no desaparece, entonces hay como una hipersensibilidad retardada que a la larga va dañando los tejidos y termina la muerte de las personas. Pero la forma maligna segura sí es cuando no tenemos inmunidad celular que nos proteja de los parásitos, entonces el parásito puede reproducirse fácilmente en nuestras células macrofágicas y las patologías malignas, entonces son la leishmaniasis visceral sintomática y la leishmaniasis cutáneo difusa. Para medir la prevalencia de las personas infectadas por Leishmania infantum en Paraguay, hicimos un estudio de intradermal reacción de Montenegro en Villa Lisa, como se ve acá. Y encontramos en promedio en todos los barrios donde hay mucha leishmaniasis canina, también un poco de humana, casos clínicos no tanto. Sin embargo, encontramos un 18% de personas con intradermal reacción a la leishmanina positiva, es decir, estas personas las consideramos como infectadas por el parásito, pero no padecen. Estos son los primeros casos cuando hacia el 2000 empezamos a entender la enfermedad y el diagnóstico.
acá del Hospital de Clínicas, y los casos se presentan en niños, como ustedes pueden ver, con hepatosplenomegalia, con decaimiento, con fiebre, que a veces no es tan notoria, y que cuando se le interna al paciente y se le mide la fiebre, pues se puede percibir que la fiebre es en pico irregular, generalmente un pico vespertino, no tan elevado. Hay anemia presente, leucopenia y plaquetopenia. También en adultos, por supuesto, en niños pequeños puede ser muy grave, generando una discrasia severa que puede. Es una patología que no existe en América, que es la leishmaniasis dérmica postcalazar o PKLD, que es una forma maligna con unos nódulos cutáneos donde hay enormes cantidades de amastigote de leishmania, y estas personas constituyen los reservorios en la zona de transmisión de Leishmania donovani, en el norte de la India, Bangladesh y Nepal. Entonces, el caso sospechoso es aquel que tiene hepatosplenomegalia y zona de transmisión, y se confirma por la observación del parásito o por la realización del método de RK30. Entonces, ¿qué se hace cuando una persona llega al consultorio y sospechamos que puede tener leishmaniasis? Bueno, el paciente se puede presentar como con fiebre, con decaimiento, con disminución de peso, con tos seca o diarrea a veces, con palidez de piel y mucosa y con el abdomen abultado por la hepatosplenomegalia. Entonces, el médico tiene que palparle bajo la costilla izquierda, hacer un examen físico y ver si no hay una esplenomegalia, ¿verdad? Se le acuesta al paciente y se palpa. Por supuesto, se le hace un hemograma y se va a encontrar si es que tiene leishmaniasis, una anemia severa. Casi todos los pacientes cursan con anemia severa. También, si está más avanzada la enfermedad, puede haber una leucopenia, una plaquetopenia y una hipoalbuminemia. Las personas con SIDA a veces tienen características no tan notorias. Y en esto encontramos un trabajo hecho en el hospital de Acostañú, que siempre está presente la fiebre, la astenia, la esplenomegalia y la palidez de piel. Características que están en todos los pacientes. Y por supuesto, entonces, haciendo análisis, vamos a encontrar anemia, neutropenia y una eritrosedimentación acelerada. Por supuesto, no en todos leucopenia, tiempo de protrombina disminuido, plaquetopenia y hipoalbuminemia. Bueno, esto es un recuento hasta el 2012, pero continúa más o menos en una proporción del 10% de casos de coinfección VIH Leishmania infantum en Paraguay. El trabajo que les había dicho de que hicimos en Acostañú, pues esto, nada más que para mostrarle cómo ingresan los pacientes con, este es el hematocrito, un hematocrito bajísimo, 21 en promedio, y con un buen tratamiento salen con un hematocrito mejorado en promedio. Esto es para los blancos que no suelen estar en promedio tan bajo, pero sin embargo hay una mejoría notable al egreso. Los neutrófilos, que sí es característica de la neutropenia, al egreso, con la mejoría del paciente, pues hay una neutrofilia. Y también hay una eosinofilia como signo de mejoría. Las plaquetas también mejoran. Y al revés, las enzimas hepáticas mejoran, es decir, de valores altos porque afecta ligeramente al hígado o algún tipo de otras células que hacen que aumente la GPT, ¿verdad? Y entonces, y también los medicamentos a veces tienen una acción ligeramente hepatotóxica, pero el egreso mejora para la amilasa, que puede haber una afectación pancreática transitoria. Sin embargo, eso se resuelve la leishmaniasis cutánea produce lesiones de piel, que son ulceraciones que tienen una característica que parece hecha como sacabocado, es bien redonda, bueno, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, y no duele, no es dolorosa precisamente, eso es para diferenciar de las lesiones producidas por bacterias o por herpes. Esta no es precisamente dolorosa, no es que sea insensible, y tampoco crece muy rápidamente, más o menos a un ritmo de 1 centímetro por mes. Una úlcera de crecimiento relativamente lento.
tiene el borde sobreelevado, como se puede ver aquí, y el centro necrótico. Lo que a veces se forman costras que la tapan, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las úlceras, que es donde picó el flebótomo. Ahí se desarrolla entonces. Entonces, el paciente sospechoso es que venga de zona endémica y que tenga ese tipo de úlceras induradas no dolorosas, ¿verdad? Y se confirma con la prueba de Montenegro, que es la prueba de la... Estas son formas malignas que hay en Paraguay, que son formas raras, por fortuna, que pueden llegar a ser mortales. Es la leishmaniasis cutáneo diseminada, que a diferencia de la cutáneo difusa, esta tiene una diseminación sanguínea. Entonces la persona con trastornos inmunitarios congénitos o adquiridos, pues desarrolla este tipo de patologías con diseminación de una lesión original, de una puerta de entrada, ¿verdad? Las personas finalmente pueden llegar a curar con un tratamiento y son del complejo brasiliense, es decir, son del diaria. Este es otro caso que tuvimos. Fíjense, este ya está curado. Esta fue la lesión original. En el rostro, fíjense las cicatrices que tiene. Pues entonces, esta es una leishmaniosis maligna. Dice, este es un caso que falleció lastimosamente del hospital de clínica, en donde el paciente hizo este tipo de lesiones por todo el cuerpo con una gran cantidad de parásitos. En un raspado de piel sencillo se veían muchísimo los parásitos. Y la persona tenía una coinfección con VIH. Esta es otra forma maligna. Aquí es al revés, es una hipersensibilidad retardada, se llama recidiva cutis o leishmania recidivans, y que es una úlcera cutánea que no cura. Este paciente ya está en los últimos días de tratamiento y ha remitido la lesión que abarcaba de la nalga hasta la mitad del muslo, más o menos, de una lesión de más de 15 años. Lastimosamente, el paciente volvió a recaer y son formas malignas. O sea, no hay una resolución. El parásito queda y hay como una hipersensibilidad de tipo 4, una inmunidad celular exageradamente elevada, la cual produce una lesión. Esta es la forma mucosa, que es la forma tardía, la más frecuente, que se produce años después de la lesión inicial cutánea y afecta a las mucosas de la nariz y llega a perforar la naños, y también afecta a las mucosas de las fauces del paladar. Y mutila, puede hacer una lesión donde haya pérdida de tejidos y estructuras, ¿verdad? Fíjense estos pacientes. Y la persona sospechosa que tiene lesiones ulcerativas en forma de mórula crónica en la mucosa nasal, que generalmente perfora el tabique, ¿verdad? Y la confirmación se hace con la prueba de la leishmania. La úlcera de Chiclero está relacionada con parásitos del género, perdón, del subgénero mexicana, ¿verdad? Acá tenemos el árbol del cacao y digamos que es una patología silvestre de la península de Yucatán que afecta generalmente al pabellón de la oreja y termina por destruirle. A veces hay pérdida del auricular. La leishmaniosis cutáneo difusa se debe a parásitos del complejo mexicana, principalmente Leishmania pifanoid, Leishmania amazonensis, que en Paraguay en teoría no hay, y produce lesiones nodulares en la piel. Y la persona que padece la forma difusa de leishmaniosis no forma nunca una inmunidad celular que le va a curar. La persona finalmente, con el correr del tiempo, va complicando riñón, articulaciones, la piel misma, infecciones agregadas y termina falleciendo con el bien. Para un paciente con lesiones mucosas, entonces, si es sospechoso, se hace una intradermal reacción de Montenegro. Si es positiva, entonces es un caso probable. Y en el caso de leishmaniasis mucosa, tratar. Y en el caso de pruebas negativas, pues descartar, ¿verdad? Entonces trata, se comunica al CENEPA, programa de leishmaniosis, y para el caso de leishmaniosis visceral,
el paciente con diagnóstico clínico epidemiológico, o sea, hepatosplenomegalia, fiebre y palidez de piel y mucosa, se le palpa el vaso. Si no tiene realmente esplenomegalia, entonces se lo descarta y se introduce el paciente con esplenomegalia. Se hacen las pruebas, en caso de ser positivas, y aquí están frotis, cultivo, PCR o RK39, si son negativas se descarta, y si es positivo, en el caso de leishmaniasis visceral, las drogas de primera elección son los antimalariales pentavalentes, y se utiliza para pacientes sin complicaciones, ¿verdad? Para el diagnóstico, los pacientes inmunocompetentes se hacen un RK39 y en el caso de que sea positivo se hace tratamiento. Si es negativo, entonces se hace una punción aspirada a médula ósea. Y en niños y niños menores de 6 años y pacientes con SIDA, se hacen las dos cosas, RK39 y punción aspirada a médula ósea. Cualquiera de los dos que es positivo, pues ya se trata al paciente. En caso que de negativo, se vuelven a repetir las. Los métodos, como ustedes saben, pueden ser métodos directos o métodos indirectos. Los métodos directos podemos usar biopsias, aspirados, de médula ósea, de vaso, de piel, ganglios, de mucosa, de hígado, de la sangre, y hacer coloraciones de Guinness, anatomía patológica, cultivo o PCR. Los métodos indirectos, están los métodos serológicos, que son los específicos para la leishmaniasis visceral, el K39, y los inespecíficos, hasta hoy en día se utilizan, que son la inmunofluorescencia, el ELISA y la aglutinación directa. Como método indirecto celular está la intradermal reacción de Montenegro, muy útil. Bien, esto es nada más que paso rápido porque es para recordar de que las pruebas diagnósticas todas tienen errores intrínsecos, o sea, tienen valores positivos, falsos y negativos, falsos, y no por error del operador, sino que intrínsecamente tienen esos errores. Entonces, las pruebas diagnósticas, como que hay una historia de las pruebas diagnósticas en leishmaniosis, hasta 1990 los métodos de observación del parásito eran los principales, ¿verdad? Hoy en día el K39 está cobrando fuerza y es una de las pruebas más utilizadas. Hacia los años 70 aparecieron la inmunofluorescencia y la ELISA y siguen siendo utilizadas. En los años 80 apareció la aglutinación directa y es la prueba estándar de oro para reacciones serológicas hasta ahora, ¿verdad? En los años 90 aparece el PCR, que es una herramienta muy buena y válida, lastimosamente difícil de estandarizar, sigue siendo de apoyo, no es el estándar de oro, ¿verdad? Y a finales de los años 90 aparece el K39, que es una de las mejores pruebas serológicas para diagnosticar leishmaniasis. Bueno, ¿cuáles serían los criterios para utilizar las pruebas diagnósticas para las distintas formas de leishmaniasis? Tenemos que pillar, ahí está la lagartija, cuesta ver, va a ser. Bueno, básicamente para la leishmaniasis visceral, observar parásitos, es decir, métodos directos y también anticuerpos. Generalmente las personas que cursan con leishmaniasis visceral tienen buena cantidad de parásitos y también buena cantidad de anticuerpos y por supuesto una inmunidad celular negativa. Para la leishmaniasis cutánea es al revés, pocos parásitos, pocos anticuerpos, pero una muy buena respuesta celular. Para la mucosa aumenta la respuesta celular y disminuyen tanto parásitos como anticuerpos. La cutáneo difusa se parece a la visceral y tiene buena cantidad de parásitos en las lesiones, también muy buena cantidad de anticuerpos que finalmente también terminan produciendo una inmunopatología y por supuesto tienen una inmunidad celular negativa. Los métodos directos, la punción de la médula ósea es la metodología de elección para el diagnóstico de la infección visceral. Y así como se ven los parásitos en un frotis del aspirado de la médula ósea. Cuando hay muchos, cuando hay pocos, se nota perfectamente. La característica del parásito, como ustedes ven, es una forma redondeada con un núcleo, citoplasma celestito y una estructura un poco más fuertemente teñida que es el cinetoplasta. El tamaño es más o menos alrededor de 3 milímetros. También se pueden cultivar y se forman los promastigotes en cultivo, que es otra la forma de diagnóstico que se hace solamente en el laboratorio central público.
Esto es nada más que para simbolizar el PCR. Sí se está haciendo en algunos centros, pero como les había dicho, la PCR lastimosamente aún da resultados equívocos y difíciles de estandarizar. No obstante, sigue siendo un apoyo interesante. Y con respecto a la muestra, si bien es cierto que al comienzo del entendimiento de la enfermedad se proponía la punción esplénica como mejor material, hoy en día la médula ósea, trabajos de Enrique Costa revelaron que la sensibilidad de la observación de mastigote de médula ósea puede llegar hasta cifras cercanas al 100%. Es muy buen material, eso es lo que hay que ver, como dice este eh, gráfico, una hora. La sensibilidad en Paraguay de la OSA es alrededor del 92%. Si bien la PCR puede llegar a ser más sensible, el estándar es la observación directa. Los métodos serológicos, tenemos aquí la inmunofluorescencia indirecta, que se usa, hasta ahora se hace en el Laboratorio Central de Salud Pública, y la aglutinación directa, que en América no sé por qué no se hace, pero es una prueba muy utilizada. No hay que olvidar que Leishmania es un miembro de la familia Trypanosomatidae y eso significa que tiene antígenos cruzados o compartidos o similares con cruzi. Es decir, que si una persona con el mal de Chagas se hace una ELISA para Leishmania Chagas, puede dar una reacción cruzada del 100%, falso positivo, ¿verdad? Y viceversa. Entonces aquí tenemos la sensibilidad de varias pruebas diagnósticas, de la aglutinación directa, de otra forma de fabricar la aglutinación directa, del K39, de la ELISA convencional y de la inmunofluorescencia. Sensibilidad y especificidad. Nada más que para señalar de que todas pues, son buenas, ¿verdad? Solo que hay que saber que tienen siempre una sensibilidad y una especificidad limitada. Este es el RK39, así como se lo suele conseguir en el comercio. Son pruebas rápidas que son muy buenas, sin embargo, no por ser una prueba rápida y económica tiene baja calidad. Se la incuba durante 10 minutos con el suero del paciente y se lee la presencia de dos rayas. Aquí están los trabajos de Badaro y Reed que inventaron el K39, que son trabajos originales en 1993, cuando pusieron este antígeno que es exclusivo de Leishmania del complejo Bani. Aquí están trabajos posteriores de Badaro de vuelta y Reed. Posteriormente siguieron, ¿verdad? Badaro y Reed. Y finalmente ese reactivo que costó que entre a nivel mundial, Sundar fue uno de los que más promovió en el continente, en Asia, ¿verdad? En la India, y demostró de que es un reactivo que tiene muy buena sensibilidad y muy buena. La OMS hacia el año 2002 pues hablaba de cifras cercanas del 100% de sensibilidad y especificidad. Todo un trabajo que hicieron también, acá están eh, Disjun, que trabajó mucho tiempo en el programa de leishmaniosis a nivel mundial, de la sensibilidad y de la especificidad del K39. La especificidad y la sensibilidad son buenas. Este es un metaanálisis hecho por la unión de varios trabajos, ¿verdad? Acá están los autores. Y en promedio la sensibilidad del K39 tiene cifras, como ustedes pueden ver, cercana al 95%, y la especificidad también, ¿verdad? Entonces con estos trabajos que se hicieron en el año 2006, pues se avaló, digamos, que la utilidad del... Sin embargo, otros métodos, teniendo en cuenta la observación directa en otro tipo de leishmaniosis, en la cutánea, la sensibilidad de la observación, a pesar de que en la leishmaniosis visceral es bastante elevada, en el caso de la cutánea, en el Nuevo Mundo, pues la sensibilidad de ver los parásitos en las lesiones es bastante baja.
De vuelta al K39, aquí está un trabajo hecho en el 2011, bueno, publicado en el 2011 por la Organización Mundial de la Salud, en donde se ven las marcas del K39, hecho en un estudio muy grande, en tres partes o regiones del mundo, y Brasil sería como que el similar a nosotros, hasta la sensibilidad, la especificidad, y estos dos son los que tienen estos dos, perdón, los de medio son los que tienen mayor rendimiento, ¿verdad? Cifras por encima del 90% de sensibilidad y especificidad. Estas son las curvas ROC que le había mostrado originalmente, nada más que son las cuestiones técnicas que hablan del rendimiento de estas. Bien, la característica es que además tienen que tener otras pruebas, también hay otras pruebas recombinantes, porque RK39 significa prueba antígeno recombinante de 39 aminoácidos, que es parte del citoesqueleto de estos parásitos, que es una quinesina, pues tiene que tener una serie, de las pruebas rápidas tienen que tener una serie de características. Tiene que tener buena sensibilidad y buena especificidad. Y también dentro de las regiones, ¿verdad? Eso era digamos que la prueba que había hecho la OMS y que publicó, ¿verdad? La diapositiva anterior. Tiene que haber buena sensibilidad y buena coloración de la banda reactiva, ¿verdad? Tiene que ser estable. Fíjense que esto tiene que ir a zonas pobres y centros de salud tal vez sin heladera, entonces tiene que soportar de repente temperaturas de verano. Y tiene que haber resultados concordantes entre los lotes, tiene que haber concordancia entre los operadores y también tiene que haber concordancia entre los procesamientos. Este es un trabajo que nosotros hicimos ya hace un tiempo con respecto a la sensibilidad del K39 en perros, porque es el mismo reactivo que se utiliza, y demostramos de que la sensibilidad y la especificidad de el K39 es del 89%, ¿verdad? O sea, y hay buena correlación entre la PCR y el K39. El K39, si bien es una muy buena prueba, hay que tener cuidado en las personas que tienen VIH, pues puede haber falsos negativos, o sea, una sensibilidad bastante baja, y también en los niños pequeños, ¿verdad? Que puede ser del 10% o más. ¿Cuáles son los pros y las contras de las pruebas diagnósticas? Las convencionales, por ejemplo, frotis de observación directa, frotis y coloración de Giemsa, cultivo, anatomía patológica, ¿verdad? Aspirado, etc. ¿verdad? Son específicas, de hecho son las pruebas estándar de orden, pero tienen una sensibilidad limitada, ¿verdad? Sobre todo en la leishmaniasis cutánea. Son baratas, es cierto, ¿verdad? Son coloraciones o pruebas estándares, no son muy caras. Sirven para evaluar recaídas. Hasta ahora son las únicas pruebas que evalúan las recaídas. Pero se necesitan personal altamente calificado y entrenado para toma de muestra, el procesamiento y la observación de los parásitos. Demora tiempo para procesar todo eso y obtener resultados. Y también la obtención de la muestra puede implicar riesgos, sobre todo si se hace una función esplénica. Y no son aplicables en lugares donde... Bueno, veamos cómo son las pruebas convencionales de serológicas. Son buenas, tienen buena sensibilidad y buena especificidad, pero no le gana al K39. Son baratas, sí, son realmente, se pueden hacer incluso en grandes cantidades. La obtención de la muestra no implica riesgo, no, porque es punción venosa, se trabaja con suero sanguíneo. Son útiles para el seguimiento del paciente, pero se necesita personal altamente calificado, sobre todo para hacer inmunofluorescencia y para hacer ELISA. Son pruebas que se necesita un profesional bioquímico para que pueda hacer, ¿verdad? Demora el tiempo, el procesamiento no es tan corto y no sirve para evaluar recaídas. Es decir, las personas que se curan, son tratadas y se curan, pues tienen los anticuerpos en la sangre por lo menos por 2 años. Tampoco son aplicables en los lugares donde se los necesita. Las pruebas rápidas, sí, tienen una serie de ventajas muy interesantes. Son muy específicas, muy sensibles. Es barata, sí, son pruebas rápidas. Se necesita un personal no tan calificado, sí, digamos que muy fácil, se pone en un tubito y se ven las coloraciones de las rayitas. El resultado está en 10 minutos, esa es una gran ventaja. Tampoco implica riesgo, una muestra incluso se puede hacer punzando el dedo, ¿verdad?
Y sí es aplicable en los lugares donde se necesita, o sea, en las zonas endémicas. Ahora, no sirve para evaluar recaídas, no se olviden que solamente las pruebas directas sirven para evaluar las recaídas. No distinguen infección de enfermedad, claro, no, porque las personas pueden tener anticuerpos digamos que forma asintomática y no van a aparecer las enfermedades. Eso ya habíamos visto en Villaliza. Las personas no solamente pueden tener una reacción de Montenegro positiva, sino que también anticuerpos por un tiempo, pero no van a padecer, ¿verdad? Entonces, con una buena clínica, y ahí está el pero, con una buena clínica nosotros vamos a diferenciar esos casos. No sirven para seguimiento de los pacientes, pero sí hay ELISAs RK39 son un poco más caros y no están en el comercio en Paraguay, pero se pueden comprar. Entonces, sí, la disminución de la cantidad de anticuerpos anti-RK39 también pueden servir para el seguimiento de tratamiento. Bueno, el PCR. El PCR es una muy buena prueba, como les dije, no está estandarizada, es cierto, ¿verdad? Pero es muy sensible, muy específica. Y aparte determinan el complejo de Leishmania que está involucrado, ¿verdad? Detectan el ADN parasitario. Es relativamente costosa, hoy en día no tanto, ¿cierto? ¿Verdad? Y el personal es el más altamente capacitado, ¿verdad? Para hacer un PCR no es tan fácil. Y demora tiempo. Y también la punción clínica puede significar un riesgo. No es aplicable, por supuesto, en lugares donde se necesita. Tampoco sirve para evaluar recaída. Ahora, si sale un PCR positivo, hasta hoy en día nadie sabe qué significa si la persona está sana. Y tampoco sirve entonces para el seguimiento de Bien, el RK39 es una prueba rápida que es mucho más factible para lugares donde no es posible hacer la punción de esplénico de médula ósea. Entonces, para digamos que un nivel primario, primario, acá está primario, bueno, entonces ahí el K39 que es fácil de hacer. Para un hospital distrital, el K39 y microscopía de punción de médula ósea. Y terciario, sí ya podemos hacer cultivo, K39, inmunofluorescencia indirecta, lisa, PCR, etcétera. Entonces acá sería como que el puesto de salud, los hospitales regionales y el laboratorio central de salud pública. La reacción de Montenegro es una prueba intradérmica cutánea que revela inmunidad celular en contra de Leishmania. Y es muy similar a la prueba de la tuberculina y se mide entre 48 y 72 horas, forma una induración. Es una prueba muy buena que tiene muy buena sensibilidad y muy buen valor predictivo. El tratamiento se hace rápido esto, ¿verdad? Esto también son características que pueden leerlo ustedes con más detenimiento de la gravedad y el tipo de tratamiento. Esto también, ¿verdad? Que el tratamiento se hace de acuerdo a la gravedad. Y las drogas de elección son las de primera elección, los antimoniales pentavalentes, tenemos el glucantime, que son sales orgánicas de antimonio pentavalente y que se aplican en forma endovenosa. La droga de segunda elección es la anfotericina B, que es la forma de desoxicolato la más barata. Hoy en día casi está absolutamente desplazada por la forma liposomal, que es mucho menos tóxica, ¿verdad? Si bien es cierto que la anfotericina B también es un poco tóxica, al igual que los antimonales pentavalentes, la forma liposomal de anfotericina es bastante esta. Entonces es la recomendada hoy en día como tratamiento de primera elección. Acá hay un recuento de la cantidad de medicamentos distribuidos de glucantin, methylgluconato de sodio, botricina B por el Ministerio de Salud. También esto es un recuento de la cantidad de recaídas y de muertes desde el 2004 al 2008, ¿verdad? Los hábitos de alrededor del 10% en promedio. Bien, ¿cuál es el problema de los medicamentos? Ya solucionado en gran parte, pero eso nunca termina de solucionarse. Es de que la fotericina B liposomal tenía o sigue teniendo un precio muy caro en el comercio privado. No obstante, la Organización Mundial de Salud ha subsanado eso y ha reducido enormemente los precios de la fotericina B liposomal y de los valores cercanos a 700, 800 dólares el frasco. Hoy en día, a través del fondo rotatorio de la OMS, vale 15. Bueno, los problemas de medicamentos, como está acá, son caros, abastecimiento irregular,
existe todo un sistema de compra donde generalmente se favorece la corrupción, es decir, se inflan los precios, hay acuerdos entre empresas farmacéuticas y los funcionarios de gobierno, ¿verdad? Etcétera. Hay una serie siempre de cosas que lastimosamente repercuten en el paciente, ¿verdad? También las empresas farmacéuticas son un oligopolio y no hay mucha voluntad para disminuir los precios a veces, ¿verdad? También hay un mercado negro de medicamentos para las mascotas, cosa que no está permitido. Entonces, no es muy fácil planificar. Hay periodos donde hay muchísimos medicamentos, se vence, y hay periodos donde no hay medicamentos y la gente se muere porque no se puede tratar. Eh, Otro de los problemas del tratamiento es que a veces los antimoniales más económicos, sobre todo los hechos en el viejo continente, en Asia, en la China, algunos estaban contaminados con metales pesados que son... Bien, la cuestión de diagnóstico, de tratamiento, la provisión irregular, entonces hace difícil la planificación y eso hace que haya un diagnóstico y tratamiento deficiente. Faltan recursos, falta infraestructura, capacitación y falta descentralización. Entonces, no hay una detección y también hay un subregistro tremendo de casos. Los pacientes no son seguidos eh, y eso, eh, digamos que hace finalmente que haya un mal registro, ¿verdad? Las medidas de control no son claras, no se sabe exactamente qué hacer con la leishmaniasis, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, ¿verdad? Y tampoco sabemos exactamente dónde están las zonas endémicas. Bueno, se basa en la detección de casos humanos, la búsqueda activa y sacrificio de los perros en un radio de 100 metros y la fumigación alrededor para controlar los vectores. En Paraguay no está permitido el tratamiento de perros y los medicamentos usados en forma primaria para la enfermedad no deben ser para los animales. Acá está la gente de CENEPA rociando, en un caso, leishmaniasis visceral, y se aplican piretroides sintéticos de acción residual, landacelotrina o deltametrina, en 4 ciclos cada 6 meses, o sea, durante años. Con respecto a los caninos, se los detecta, se los busca, como ya les había dicho, alrededor de un caso, y a los caninos positivos se los sacrifica. Acá está la tasa de eutanasia y la tasa serológica. Hasta el 2012 siempre un tercio de los perros. Acá está la gente del Centro Antirrábico, hoy en día Dirección Nacional de Control de Zoonosis, están haciendo muestras y sacrificando a los positivos, ¿verdad? También acá está personal del ministerio haciendo cursos, charlas. Y pues yo haciendo una charla sobre leishmaniasis en Concepción. Y nada más que al final para debatir un poquito, esto es el Brasil, fíjense desde el año 1982 hasta nuestros días, que esto continúa, ¿verdad? Los casos nunca dejaron de parar, sí hay fluctuaciones, ¿verdad? Pero si uno hace un promedio, nunca hubo una disminución de los casos de leishmaniasis visceral en el Brasil. Entonces, Brasil, a diferencia de Paraguay, sí ha invertido una buena cantidad de dinero en rociamiento, en detección de perros y sacrificios, pero eso no ha sido traducido en una disminución de los casos. Si bien es cierto que muchos epidemiólogos dicen que hubiese sido peor el escenario si es que no se hacía eso, la verdad es que no se sabe. En un trabajo recopilado por Romero, un metaanálisis de 14 estudios, porque no hay muchos tampoco, se llegó a la conclusión de que no existen evidencias de que algo funcione o de haya alguna metodología de control que pueda funcionar y hacer disminuir los casos de visceral. Entonces, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué ocurren estas cosas, verdad? Porque las pruebas no son sensibles 100%, ¿verdad? Porque es difícil monitorear la población de perros a gran escala. Porque los perros muertos y sacrificados son rápidamente repuestos por más perros. El retraso de la remoción de perros hace que el perro se mantenga en el medio ambiente y contagie más perros. Tampoco la gente coopera, ¿verdad? Si va el funcionario de CENEPA y golpea las manos, pues le dice, ah, no, yo no tengo perro y los esconde en el patio trasero. Entonces,
Y aparte, ¿verdad? Los vectores, si es que hay que rociarse, es enorme y es costosísima. Rociar una manzana son, qué sé yo, algo así como 100 millones de guaraníes, es costoso. Entonces, no hay forma donde agarrarse para poder controlar con facilidad la enfermedad. Y se nos escapa de las manos el control. Entonces, falla la ciencia, aún no sabemos cómo controlar y tampoco cómo hacer vacunas. También hay conflictos de intereses, las empresas farmacéuticas no les interesa mucho fabricar medicamentos, tampoco pruebas diagnósticas. Entonces, no hay inversión. En el sistema de salud se priorizan otras cosas como dengue, como coronavirus, como influenza y leishmaniasis, pues la gente se muere. Y el que se muere por leishmaniasis, pues no, a nadie le, le preocupa mucho, ¿verdad? Entonces, los conceptos científicos no estandarizados, conflictos de intereses y falta de uniformidad de toma de decisiones, es igual, nos estamos yendo a ninguna parte, que es lo que ocurre en la visceral. Bueno, algunas consideraciones finales de qué aprendimos en estos 20 años, pues trabajé mucho tiempo en el programa de leishmaniasis, actualmente no estoy, pero siempre colaboro, que la detección de casos de leishmaniasis visceral creciente no es una epidemia, es un aumento en el diagnóstico. La leishmaniasis visceral está estrechamente relacionada con la pobreza, o sea, las personas con un nivel socioeconómico bajo son las que padecen. Sí hay discriminación para los humanos. Y en la medida que se fortalece el sistema de salud pública, se diagnostican más casos. Quiere decir que si de repente empiezan a disminuir los casos, pues lo más probable es que no se los haya diagnosticado y esas personas mueren, ¿verdad? Yo le llamo el fenómeno del residente. Es decir, cuando visitaba los hospitales, en la medida que visitaba más, al día siguiente, en esa semana, en ese mes, ese mismo hospital empezaba a diagnosticar más, ¿verdad? Entonces, eso no es un fenómeno que yo me percaté, ya es consabido, y no solamente para la leishmaniasis, ¿verdad? El médico tiene que diagnosticar miles de enfermedades. Pues entonces, si se lo capacita, si todo el día, o por lo menos algún cartel está ahí enfrente de él, haciéndole recordar que existe la leishmaniasis visceral, pues va a diagnosticar con mayor facilidad, ¿verdad? Eh, la letalidad de los casos de leishmaniasis visceral se debe principalmente a infecciones agregadas por gérmenes hospitalarios. Un paciente con leishmaniasis visceral es inmunodeprimido y lastimosamente las drogas son de infusión intravenosa, o sea, la persona tiene que estar internada y eso complica bastante, lo cual incrementa la letalidad. Bueno, ¿qué más aprendimos? No existe un patrón claro de distribución de la leishmaniasis visceral canina en Paraguay. Hay en todos lados aparentemente, ¿verdad? Los reservorios caninos de leishmaniasis visceral están en una proporción del 30%, eso en estudios desde los años 90 hasta hoy en día, siempre se mantiene más o menos igual. El uso de longipalpi, de lo que pudimos averiguar, es intradomiciliar. Es cierto que en el frío no le gusta tanto, porque casi no hace frío en Paraguay. Y lastimosamente, leishmaniasis visceral es una enfermedad muy desatendida, ¿verdad? Y el sistema de salud a veces lo confunde con dengue o con malaria y hace campañas similares, ¿verdad? Y no, cada enfermedad tiene una particularidad y tiene una forma de controlarse distinta, ¿verdad? La leishmaniasis tegumentaria está asociada a actividades humanas relacionadas con áreas boscosas, no se olviden. Y para el diagnóstico de la leishmaniasis tegumentaria se usa el criterio de tres datos, que es la clínica, la epidemiología y la intradermal de Montenegro. Funciona muy bien y no hay casi fallas cuando se suman estos tres eh, datos. El diagnóstico de mucosa mejora con pruebas laboratoriales, entre ellas la serología, que es muy buena, se puede acompañar a los casos de leishmaniasis mucosa. El tratamiento oportuno de la leishmaniasis cutánea disminuye la probabilidad de desarrollo de mucosa. No hay que olvidar que la gran mayoría de los afectados no tiene capacidad para ejercer presión política, pero un perro con leishmaniasis sí, cuyos dueños tienen poder adquisitivo elevado, presionan más que la misma muerte de las personas. Como anécdota les cuento de cuando trabajaba en el programa de leishmaniasis, de 10 llamados, 9 eran por perro. Otra cosa que no hay que olvidar es que la mayoría de los casos de leishmaniasis visceral viven en calles sin nombre y en casas sin número. Me acuerdo que
los del Centro Antirrábico, que tenían que ir a hacer una seroprevalencia canina alrededor del caso, siempre me retaban porque la dirección no era clara. ¿Y cómo va a ser clara si viven en un asentamiento? Entonces esa es la característica de las personas que padecen leishmaniasis. Y lo más probable y más triste probablemente que muchas de esas personas que viven en los asentamientos no tienen ni cédula ni está registrada su vida. Y si mueren, menos aún, ¿verdad? Entonces hay un registro enorme de esa cantidad de personas que diagnosticamos y que muere. Hay que multiplicarla por un factor, como decía Bryce Walton, ya fallecido, un gran leishmaniólogo de Estados Unidos, por 5 o por, sí, por 5, ¿verdad? Ese sería el factor. Entonces, multipliquen. Y por supuesto que se hacen tantas estupideces en la leishmaniasis, nunca terminan de hacerse las estupideces como decía Albert Einstein. La estupidez no tiene límite. Entonces, por favor, realizar siempre las acciones basadas en... Aquí están algunos de los chicos de ese año cruzando el río Aquidabán. Estos son ex compañeros, ex alumnos, actualmente doctores, ¿verdad? Eh, muy interesante. Es una chica que también fuimos hacia Encarnación a ver, entonces, la zona de vertedero. Es una chica, Paita Veterá, muy feliz. Esta fotografía siempre me gusta. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. Hasta luego. Hasta luego, Maciel. Chao.